Carta a los Hebreos, capítulo número 2. Carta a los Hebreos, capítulo número 2. Capítulo 1, aquí tengo ahora mismo la Biblia conmigo, y en el capítulo, todo el capítulo número 1 de la carta a los Hebreos, pues hay una discusión o pone sobre la mesa el autor a los Hebreos, que creemos que fue Pablo, una discusión acerca de que los ángeles no pueden compararse en importancia al poder o la gloria del Hijo de Dios. Nuestro autor ahora plantea una voz de advertencia en contra de tomar a la ligera todo lo que ha dicho el Hijo. Es una advertencia de no tomar a la ligera todo lo que ha dicho el Hijo, Yeshua, ¿ok? Y las palabras de advertencia le encontramos en las palabras: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Prácticamente de esto trata este capítulo número 2 de la carta a los Hebreos, de los cuales tomaremos ventaja, pues para atender esta advertencia, que es muy para nuestros días, sabiendo que hay muchos grupos, tantas enseñanzas, tantos temas, tantos maestros, es un mar, una jungla de interpretaciones, de grupos de los cuales pues debemos pues ser muy cuidadosos. Y una cosa es segura, la advertencia está sobre la mesa es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Ok? Así es que vamos a comenzar. Y dice en el capítulo número 2, carta a los Hebreos, vuelvo a repetirlo después de ver todo el capítulo número 1, demostrando que Yeshua es superior a los ángeles. Es superior a los ángeles. ¿Ok? De eso trata prácticamente todo el capítulo número 1, poner sobre la mesa o demostrar que Yeshua, que el Mesías es superior a los ángeles, aún con todas las misiones tan extraordinarias que se les encomendaron a los ángeles, a estos emisarios, y la gloria que tenían esos ángeles, sus emisarios, pues no son comparables con la gloria del Mesías, el poder del Mesías, el estatus del Mesías, la posición del Mesías. Y dice el capítulo número 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esa frase, por tanto, es una frase instructiva que nos hace poner atención a un punto de aplicación. Por tanto, viene una aplicación, una conclusión, el por tanto. Y así el hecho de que Yeshua es superior a los ángeles tiene sus implicaciones. Y el por tanto es por esta razón o por lo anterior. ¿O cuál es esta razón a lo que está refiriendo a que Yeshua es superior a los ángeles? Diría algo así como ya expliqué que Yeshua es superior a los ángeles, entonces es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso significa el por tanto, para que nos hace poner atención a un punto de aplicación. Y por tanto es algo así, por esta razón, por lo anterior. ¿Cuál razón? Como ya comenté ahorita, el innegable hecho que a Yeshua se le ha asignado toda preeminencia, el más alto honor, hecho superior a los ángeles, sentado a la diestra del Padre. Como esto es una realidad, es un hecho demostrado por el autor en el capítulo número 1, por eso dice, por lo tanto, o por esta razón, es necesario que atendamos. Es necesario que atendamos. ¿Ok? Es necesario que atendamos. Esa palabra atender o atendamos viene del griego prosejo y del hebreo shamar. Atendamos, shamar, que significa guardar, escuchar y obedecer.
proteger. Dice el académico Jeff Benner, la imagen para la palabra hebrea shamar, que es atendamos, shamar, es un redil. Cuando un pastor estaba fuera en el desierto con su rebaño, reunía espinos para erigir un corral, para colocar su rebaño por la noche. Las espinas disuadirían a los depredadores y por lo tanto protegería y cuidaría a las ovejas de cualquier daño. Eso es shamar, eso es lo que está en el hebreo pictográfico, lo que significa la palabra shamar, que en este caso la vemos en la palabra atender, atendamos. La palabra shamar significa entonces guardar y proteger. Y se puede ver en la bendición arónica. Esa palabra shamar, en la bendición arónica de que Dios dice que Dios te bendiga y te guarde. Shamar, shamar ahí, te guarde. ¿Qué es guardar? Como dijimos, poner espinas para que seamos protegidos, para que el rebaño sea protegido, espinas que van a mantener a los depredadores fuera. Esa es la oración que está haciendo Aarón, que Dios te guarde, que Dios ponga espinas, que Dios ponga un corral a tu alrededor para que los depredadores no te hagan daño. Eso es shamar. También podemos ver shamar en el siguiente verso, en Salmos 41:2, cuando dice, el Señor lo preservará y lo mantendrá vivo. El Señor lo preservará, shamar, proteger, reunir espinos para hacer un corral, para que los depredadores no se acerquen, no nos dañen. Eso es shamar. Ahora es muy interesante lo siguiente, así como Dios preserva a su pueblo, es nuestra responsabilidad, porque es la misma palabra, así como Dios dice shamar, te voy a proteger, te voy a cuidar, voy a poner un cerco alrededor. Bueno, así como Dios preserva a su pueblo, es nuestra responsabilidad preservar su palabra. Durante miles de años, sus escribas han copiado minuciosamente el texto a mano para preservarlo, para cuidarlo, para poner cerca de que no se pierda el significado, ninguna letra sea puesta fuera de lugar. Y esto ha sido de generación en generación. Entonces, también preservamos su palabra. ¿Cómo preservamos su palabra? Manteniéndola en nuestras mentes y siguiéndola, así como enseñándola a nuestros hijos. Así es que shamar es la palabra. Cuando dice, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, pongamos un cerco para que no quede en el olvido, para que no sea dañada. ¿Ok? Entonces es nuestra responsabilidad. Dios es su responsabilidad o es en su gracia está cuidarnos, resguardarnos, pero también en nosotros está preservar, guardar su palabra. ¿Ok? Dice, las cosas que hemos oído, que con más diligencia atendamos llamar las cosas que hemos oído. Esto es, ¿qué cosas son las que hemos oído y que hay que guardar, preservar, proteger? Pues lo que Yeshua, todo lo que respecta a Yeshua y su obra, todas sus enseñanzas, el honor, la reputación de Yeshua, esto es lo que hay que guardar con diligencia. Dice en Hechos 4:18-20, llamándolos, les intimaron, acuérdense que los trajeron a los apóstoles, ¿para qué? Para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Ya les decían, ya no hables, ya todo lo que tenga que ver con Yeshua hay que dejarlo en el olvido, hay que enterrarlo. Mas Pedro y Johanán respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es lo que dice, a esto se refiere con el visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Todo el testimonio de Yeshua, todas sus enseñanzas, toda su obra, todas sus acciones. ¿Ok? Esto es lo que dice, a lo que se refiere el texto. Por tanto, como Yeshua es superior a los ángeles, es necesario, tenemos la responsabilidad que con diligencia atendamos, guardemos, pongamos una cerca
a las cosas que hemos oído, ¿ok? A las cosas que hemos oído respecto a Yeshua, como ya explicamos. Así, por la mente del autor pasaría la idea de permanecer dentro del rebaño y del corral, permanecer dentro de la cerca de protección y de seguridad, y Yeshua es esa cerca de protección, ¿ok? Anclados en Yeshua, en sus palabras, en sus enseñanzas, ¿ok? Es el parámetro en el que debemos de mantenernos. Dice la palabra para que, dice el texto, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Tengan cuidado, salen de esa cerca de protección, de las enseñanzas de Yeshua, de las acciones de Yeshua. Corremos el peligro de que si no permanecemos en ello, si no guardamos, corremos el peligro de deslizarnos. Es la palabra griega pararreo, que es desviarse, perderse. ¿Qué les parece? O sea, tú mantente cerca de Yeshua. Mantente cerca, dentro de Yeshua, en las palabras de Yeshua, porque si no corres el riesgo de desviarte, de perderte. Esta palabra pararreo, de acuerdo a la Septuaginta, aparece en Proverbios 3:21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, hijo mío, no se aparten, no se deslicen, no se desvíen, no se pierdan. El resbalón o desliz sucede sin un ancla, es un hecho. O sea, si no hay un seguro, un paso seguro, un lugar donde anclarse o agarrarse, donde haya un agarre sólido, se produce el resbalón y el desliz. Si no estamos aferrados firmemente en la superioridad y obra de Yeshua, iremos a la deriva con las corrientes del mundo, ya que sale una corriente, que hace la Kabbalah, que sale acá, y podemos navegar, podemos irnos navegando, nos podemos perder si no tenemos un ancla, si no tenemos un agarre o algo sólido en que sostenernos. ¿Ok? Entonces, dice, si no estamos aferrados firmemente en la superioridad y obra de Yeshua, iremos a la deriva con las corrientes del mundo, la carne, tradiciones, malas interpretaciones, etc. Nuestra permanencia delante del Padre y en la fe de Abraham, Isaac y Jacob depende de nuestra permanencia en Yeshua. ¿Ok? Es por eso el por tanto. Es por tanto, como Yeshua es superior a los ángeles, es necesario que con más diligencia, entonces con mucha más diligencia, con mucho más detalle, con una atención genuina y un enfoque genuino a detalle, atiende a las cosas que has oído respecto a Yeshua. Atiende las cosas que has oído respecto a Yeshua, no sea que te deslices. Es lo que está diciendo el autor ya nada más en estas palabras. ¿Ok? No sea que nos deslicemos. Versículo del 2 al 4. La lección, ¿cómo escaparemos si descuidas una salvación tan grande? Y dice el versículo del 2 al 4, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Yeshua, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Esta es la lección. Yeshua es superior a los ángeles, no cabe duda, lo demuestra en el capítulo número 1. Entonces, es necesario con mucha diligencia pongamos atención a sus palabras. No vaya a ser que nos deslicemos. Entonces en el versículo del 2 al 4 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, hace un comparativo, va a ser un comparativo entre las palabras de Yeshua y las palabras dichas por medio de los ángeles, porque dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿ok? ¿Cuál fue la palabra o esta palabra dicha por medio de los ángeles? ¿O a qué se está refiriendo? Porque nada más leemos aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
¿Cuál palabra? ¿A cuál palabra se refiere esta palabra que fue dicha por los ángeles, a la que está haciendo referencia? Ya sé que hubo muchas palabras de los ángeles, trajeron muchos mensajes, pero en el texto, en el contexto, se está refiriendo a algo muy específico. ¿Cuál fue esta palabra dicha por medio de los ángeles? Dice Hechos 7:53, Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por medio de disposición de ángeles y no la guardasteis. No la guardaste. Dice, vosotros que recibiste la ley, la Torá, por medio de disposición de ángeles y no la guardasteis. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, o sea, Moisés. Así, la ley, la Torá, fue la palabra dicha por medio de los ángeles. ¿Ok? Esta fue la palabra dicha por medio de los ángeles. Y dice, y esta palabra, la Torá, el mensaje que traen los ángeles, esta Torá era firme, dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la palabra griega es bebaios, significa estable. Esa palabra dicha por medio de los ángeles, que es la Torá, fue estable, firme, segura, confiable, permanente, sólida, con garantía, creíble, fiel, verdadera. En otras palabras, la Torá es incambiable, inalterable. ¿Ok? La Torá es firme, es incambiable, inalterable. Dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Y dice bebaios, la más segura, bebaios, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el contexto? No voy a explicar todo el contexto de 2 de Pedro 19, pero él habla de una experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Una experiencia en la que se aparece Yeshua, Moisés y Elías. ¿Se imaginan esta experiencia de verlos que se aparecen? Y bueno, él tuvo esta experiencia, pero también Pedro dice, podemos tener muchas experiencias en la vida, sobrenaturales, increíbles, ves, escuchar, visiones. Tú podrás tener muchas experiencias, pero recuerden, les dice a todos, recuerden que tenemos la palabra profética más segura, más confiable. Lo demás vas a andar así como que, ¿qué se habrá significado esa visión? ¿Qué habrá significado esa voz o esa experiencia que tú crees? Y vamos a andar dando tumbos ¿qué se habrá significado? Dice, no, por dice Pedro, yo la tuve, dice Pedro, yo tuve esa experiencia, pero ¿saben qué? Tenemos la palabra profética más segura, confiable, estable, permanente, sólida, con garantía, a la cual, dice Pedro, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra a un lugar seguro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué les parece? Toda experiencia usted la puede tener, va a experimentarla y hoy tú eso es posible. Sí te creo que tuviste experiencias así, pero recuerda, Pedro también tuvo experiencias así, extraordinarias, pero él dice, tenemos la palabra profética más segura. O sea, aquí no vas a andarte con la palabra, con la escritura, con el testimonio de los profetas, no vas a equivocarte lo que significa. Y con las experiencias, ay, ¿qué habrá significado? Y ayúdame, ¿y tú qué piensas? No, a lo mejor fue esto, a lo mejor no vamos a andar ahí. Y no, dice, no, 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 la palabra profética más segura. La Torá es también fundamento firme, cuando dice que es un fundamento firme, sólido. Recordemos que la palabra Torá proviene de la raíz yará, que significa, entre otras cosas, poner fundamento, poner las bases, yará. Como en Job 38:6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso
¿Quién puso, quién este, eh, fundamentó, quién puso las bases? Es la palabra yará. Interesantemente, también bebayos puede significar legalmente vinculante. Aparte de bebayos, tiene una connotación de algo que es seguro, estable, confiable, permanente, sólido, con garantía, creíble, fiel, verdadero. La palabra bebayos también lleva o tiene la connotación de algo legalmente vinculante, algo válido, algo que está en efecto, algo que es inviolable, como en el caso de Hebreos 9:17, porque el testamento con la muerte se confirma, o con la muerte es vinculante, o legalmente vinculante, válido, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Como pueden ver, no vamos a hablar del contexto de Hebreos 9:17, pero lo que podemos ver es que se utiliza la palabra bebayos en un contexto, también podemos llamarlo así, legal, cuestiones legales. Por eso dice, también puede significar algo que es legalmente vinculante, algo que es válido, algo que está en efecto e inviolable. Hasta aquí dice entonces el texto, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿ok? Fue firme, pues porque contenía el mensaje, tenía el mensaje de los ángeles, contenía la Torá. Y este mensaje fue firme. Y la transgresión a este mensaje que contenía la Torá, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿ok? Justa retribución por dos cosas. Número uno, por el mensaje que contenía la palabra de los ángeles. ¿Por qué era el mensaje de los ángeles? La Torá. Y número dos, porque los ángeles eran, en su momento, fueron un shaliach, enviados de parte de Dios, representando a Dios con el mensaje. Entonces dice, si venían representando a Dios y con este mensaje y la transgresión a su mensaje, dice, recibió justa retribución en su momento. Ahora viene interesante. ¿Cómo vas a escaparte si descuidas la salvación, la cual fue primeramente anunciada por el Señor? ¿Ok? Aquí viene lo interesante ahora. Estamos llegando al clímax de estos versículos en el capítulo 2. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los dos términos, transgresión y desobediencia, corresponden a los mandamientos positivos y negativos de la Torá. Una transgresión es hacer lo que la Torá prohíbe, la transgresión. Y desobediencia es fallar en lo que la Torá instruye que hagamos. ¿Ok? La desobediencia es fallar en lo que la Torá instruye que hagamos. Entonces, cuando dice toda transgresión y desobediencia corresponden a los mandamientos positivos de hacer y los mandamientos negativos de no hacer. ¿Ok? Más o menos el contexto. La prueba de la permanencia y validez de la Torá en la mente de nuestro autor, Pablo, es el hecho simple y obvio de que la misma pena por el mismo delito que continúa siendo administrado de generación en generación. ¿Ok? Esta es la prueba y permanencia de la validez en la mente de nuestro autor. Es el hecho simple y obvio que la misma pena por el mismo delito continúa siendo administrado de generación en generación. ¿Ok? Dice aquí el autor, ¿cómo vamos a escaparnos? Si lo que hablaron los ángeles cuando entregaron la Torá, cuando trajeron la Torá, tuvo justa retribución cuando se mostró desobediencia y transgresión, ¿cómo vamos a escaparnos? Lo que está diciendo, si la Torá, que fue administrada por los ángeles, los cuales ya hemos demostrado ser inferiores en comparación con el Hijo, es vista como inalterable, firme, sólida, etcétera, en la forma en que trata con el pecado, ¿cuánto más podría ser este el caso con la revelación de la verdad a través de Yeshua el Mesías? Es decir, si haciendo caso omiso de la Torá que fue dada por medio de los ángeles, trae consecuencias negativas y condena, cuánto más grave sería el resultado de ignorar la revelación de Dios, el mensaje de Dios hablado por Yeshua, el ejecutor de la voluntad del Padre. El mensaje y aceptación de la misión de Yeshua exige una respuesta.
¿ok? Eso es lo que está comparando. No, hombre, les dice el autor, no, 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 no. No quiero pensar y saber lo que va a suceder si a los ángeles con el mensaje de la Torah y siendo ángeles o enviados de Dios, estos seres divinos, trajeron un mensaje y cualquier transgresión a ellos trajo retribución, trajo pago. ¿Cómo se van a escapar si ahora el mensaje traído por Yeshua, por el Mesías, ustedes lo desprecian, lo pisotean, lo hacen menos? Dicen, no quiero, dice, eh, pensar en lo que va a suceder. Veo un mito aquí como que hay un... Ok, ¿ya quedó? Muy bien. Entonces, si haciendo caso omiso de la Torá que fue dada por medio de los ángeles, trae consecuencias negativas y condena, cuánto más grave será el resultado de ignorar la revelación de Dios, hablada por Yeshua, el ejecutor de la voluntad del Padre. El mensaje de aceptación de la misión de Yeshua exige una respuesta. De aquí que Yeshua decía, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Él también lo advirtió. Cualquiera, decía en Mateo capítulo 7, es, ¿sí? Para que lo documenten ahí, Mateo 7, un minuto, más confirmo el capítulo. Dice, sí, en Mateo 7, 24 al 26, miren las palabras de Yeshua. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, todo lo que enseñó atrás del llamado Sermón del Monte, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, acuérdense que es el mensaje de Dios traída por el Mesías, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, ¿ok? Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Dice, no, mis palabras, una vez que escuchas mis palabras, dice, tiene dos opciones, o aceptarlas o rechazarlas. ¿Ok? Fuera de Yeshua no hay esperanza. No creerle, escuche muy bien, no creerle a Dios y a sus profetas es uno de los más serios pecados que podrían ser cometidos. ¿Cuál fue el resultado de no creerle a Dios, quien estuvo presente en sus mensajeros, ya fueron angelicales o humanos? ¿Cuál fue el resultado? Desastre nacional. Usted lo ve a través de los profetas. Siempre el no creerle a sus profetas y no creerle a Dios a través de sus profetas, el resultado fue desastre nacional. Recordamos que ninguno de los que decidieron no prestar oído a la voz de Dios entró en la tierra prometida. Y además causaron que por toda una generación el pueblo de Israel tuviera que permanecer en el exilio en el desierto. ¿Qué fue lo que causó la destrucción del primer templo y las cautividades y los exilios? La desobediencia a Dios. Si esto fue cierto de los profetas, ¿cuánto más será cierto del Mesías? Imagínense, ¿cuál fue la retribución de los ángeles cuando no se escuchó el mensaje, se rechazó el mensaje de los ángeles? ¿Cuál fue la retribución del mensaje de los profetas que no fue escuchado, aceptado? Exilio, desastre nacional. Dice, ¿cuánto más será cierto del Mesías? Como dijimos al principio, Yeshua nos da una serie de advertencias. Cuán trágico es no responder apropiadamente a sus enseñanzas, autoridad y propósito. Así de crítico es despreciar, rechazar las palabras de Yeshua. Peor, como él decía, el que toma el arado y después mira atrás y dice, no es digno de mí. No lo hubieras hecho, mejor no hubieras agarrado el arado. Mejor te hubiera sido mejor que estuvieras allá. Me explico. Así de crítico es la situación con las palabras de Yeshua y el autor de Hebreos por eso lo dice de esta manera tan clara.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicarnos aquí donde nos quedamos. Dice, como dijimos al principio, Yeshua nos da una seria advertencia. Cuán trágico es no responder apropiadamente a sus enseñanzas, autoridad y propósito. Ahora, ¿escapar de qué? De acuerdo al contexto inmediato anterior, se refiere a escapar de la ira de Dios, de la justa retribución como resultado de toda transgresión y desobediencia. En 1 Tesalonicenses 5:3 tenemos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nadie se escapa. ¿Ok? Dice el texto ahora, ¿cómo escaparemos? Nosotros ya sabemos de qué, del juicio. ¿Cómo escaparemos del juicio si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿ok? Eh, y vemos aquí la palabra descuidar, la palabra griega amaleo. ¿Cómo escaparemos si no tenemos cuidado? ¿Cómo escaparemos si no mostramos preocupación? ¿Cómo escaparemos si tenemos una actitud de indiferencia? ¿Cómo escaparemos si somos profanos, alguien que pisotea los valores espirituales? ¿Cómo escaparemos si mostramos apatía? Entonces es lo que denota la palabra descuidar, amaleo. Amaleo es sin cuidado, sin mostrar preocupación, con una actitud de indiferencia, siendo profanos, mostrando apatía. ¿Cómo te vas a escapar si tienes esa actitud? Con las palabras de Yeshua. A las palabras de Yeshua no se les desprecia. Las palabras de Yeshua no se le pisotean. A las palabras de Yeshua no se les muestra indiferencia. Y dice, ¿cómo te escapas? ¿Cómo te vas a escapar si tienes esa actitud ante las palabras de Yeshua? ¿Cómo te vas a escapar? Dime, ¿cómo te escapas? No hay escapatoria. Esa es una palabra para creyentes, no para no creyentes. Así el peligro descrito no es rechazar la salvación, aunque ciertamente se aplica al principio, sino descuidar la salvación, ser profano respecto a la salvación. Como dijimos en una ocasión, ¿qué es ser profano? Que también va dentro de las definiciones de la palabra griega amaleo, uno que desprecia los valores espirituales, como en Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces dice el texto, ¿cómo escaparemos si descuidamos, Amaleo, una salvación tan grande? Esta salvación que solo se encuentra en la persona y la obra de Yeshua. Por eso es tan grande. Se escribe como tan grande. Estas palabras hacen hincapié en el hecho de que no hay otro medio, escuche muy bien, no hay otro medio por el que el culpable de pecados intencionales con rebeldía a sabiendas y de los cuales no había provisión en el sistema levítico pudiera ser declarado inocente ante los ojos del Todopoderoso. No hay otra opción, no hay otro recurso. No hay otro recurso para todos los pecados que se cometen intencionalmente, aquellos pecados que dicen, voy a pecar y después me voy a arrepentir. Esos pecados que se hacen con rebeldía, a sabiendas, y que de los cuales no hay provisión o no había provisión en el sistema levítico, dice, solamente a través de la obra de la persona, las acciones de Yeshua, pues hay salvación. Pero si la descuidamos, si la pisoteamos, si la despreciamos, como dijimos ahorita,
si no mostramos preocupación, si somos indiferentes, si mostramos apatías ante el mensaje de Yeshua, ante la salvación que ofreció, dice, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar? No hay otro recurso. Por eso lo llama tan grande. Y en Hechos 13:39, por eso dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Por qué? Porque por la ley de Moisés había muchos pecados que eran perdonados, pero había pecados hechos intencionalmente, con rebeldía, a sabiendas. Esos pecados no había provisión en el sistema levítico, y dice el autor del libro de Hechos, y de todo aquello, hermanos, sepan ustedes, la casa de Israel, que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Yeshua es justificado todo aquel que cree. Por todo lo anterior, el asunto es que si la Torá, administrada por ángeles, revela la autoridad inalterable de Dios, entonces a la soberanía de Yeshua se le debe dar un estatus aún mayor, porque Yeshua es superior a los ángeles. ¿Ok? Ahora notemos que todo indica que en el texto del versículo 1 al 3, la parte A, el autor hace uso del método del Calva-Homer. ¿Qué es el método del Calva-Homer? Es un argumento, es una manera de interpretar hebrea, y con este método Pablo estaría argumentando algo como esto. Si la Torá fue dada por medio de los ángeles, si la Torá fue dada por medio de los ángeles, fue digna de ser recibida y recibió justa retribución, y si el Mesías es superior a los ángeles, entonces, es el razonamiento, si la Torá fue dada por medio de los ángeles y fue digna de ser recibida y recibió justa retribución, y si el Mesías es superior a los ángeles, entonces, ¿cuánto más debemos escuchar la Torá por boca del Mesías, Yeshua? Porque no hacerlo traerá mayor condenación. Ese es el razonamiento que está Pablo usando o argumentando aquí en estos versículos del capítulo número 2. ¿Ok? Si la Torá que fue dada por medio de los ángeles recibió justa retribución, y si el Mesías es superior a los ángeles, entonces, ¿cuánto más debes escuchar la Torá por boca del Mesías? Porque no hacerlo traerá mayor condenación. En Deuteronomio, de hecho, algo similar está reflejado. En Deuteronomio 18 al 19. Cuando dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dice el versículo 19, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le voy a pedir cuenta. ¿Qué les parece? Por todos lados donde veamos las palabras de Yeshua son para tomarlas, aceptarlas, ir hacia adelante, pese a las circunstancias, ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, aferrado a Él, arraigado a Él, anclado en Él. ¿Ok? Entonces, no hay escape posible, ya que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Recibió justa retribución. Palabras mayores interpuestas por un agente mayor que tiene mayores promesas traerán una mayor condenación si se descuida. El principio es sencillo. Palabras mayores interpuestas por un agente mayor, Yeshua, superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés, superior a Abraham. A eso me refiero con esto. Palabras mayores interpuestas por un agente mayor que tiene mayores promesas traerá una mayor condenación si se descuida. ¿Qué les parece? Ahora, muy interesante, hace poco posteamos en Facebook estas palabras del doctor Damian Abraham que realmente pues, fueron de mucho impacto en mi mente y en mi corazón. Y dice el doctor Damian Abraham lo siguiente: mientras más entiendo a Yeshua,
me hace más responsable, me desafía, me impulsa a tomar partido, a redefinirme. Mientras más entiendo a Yeshua, más desafiante es para mi propia vida, porque constantemente me sube la vara sobre la cual debo saltar cada día. Así son las palabras de Yeshua, desafiantes, nos impulsan a tomar partido, nos impulsan a redefinirnos, a, a, a redefinir valores, prioridades. Dice, así es Yeshua, las palabras de Yeshua desafiantes para nuestra propia vida, porque constantemente, dice, me sube la vara sobre la cual debo saltar cada día. Así son las palabras de Yeshua. Y a eso se está refiriendo estas palabras. Ahora puede entender, con todo esto que hablamos, puede entender con mayor claridad estas palabras del autor a los hebreos, que decía, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, fue anunciada primeramente por el Señor Yeshua, pero después sus emisarios se encargaron de confirmar toda esta palabra que Yeshua habló, testificando Dios juntamente con ellos, soportando el trabajo de los emisarios, de todos estos que oyeron. Primero fue anunciada por Yeshua, pero fue confirmada, fue, eh, se continuó con la obra por los que la oyeron, todos sus discípulos, todos sus emisarios. Y Dios testificando juntamente con ellos, respaldando todo lo que ellos hacían, como con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Pero aquí el asunto es, ¿cómo te escapas? Si tú descuidas, si tú eres, como dijimos ahorita, eh, eh, tienes en poco, pisoteas el mensaje de Yeshua. Y eso es para todos nosotros. Esa es la lección para todos nosotros, de que las palabras de Yeshua se aceptan, de que las tenemos delante. Cuando Yeshua dice en Mateo 7, aquí están mis palabras. El que las oye le compara a un hombre sabio. El que no las oye a un hombre insensato. Decidan. Aunque se acuerdan que a veces, en ocasiones, Dios cuando ponía estos dos caminos delante de la gente, Él te ayudaba a decidir, me explico, cuando decía, aquí pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú. Pero Él decía, pero yo te digo que escojas la vida, si sabes lo que te conviene, escoges la vida. No nos dejó solos en la decisión, así como, ¿y cuál escojo? Si todavía tenías dudas de cuál escoger, aunque sabías que la bendición y la vida es lo mejor, pero si todavía hubiera un poquito de duda en tu corazón, Dios mismo te dice, escoge la vida, escoge la vida. Bueno, se imagina así las palabras de Yeshua. Aquí están dos caminos, me escuchan o me rechazan. Yo les sugiero que me escuchen, ¿ok? Y es el mensaje de Yeshua en Mateo 7, y el mensaje de los profetas, y el mensaje del autor de los Hebreos respecto al mensaje de Yeshua, ¿ok? Yeshua es superior a los ángeles, superior a Abraham, Moisés, ¿ok? A cualquiera de los profetas, y el mensaje de Yeshua se acepta. El mensaje de Yeshua eh, se, se atiende, se le da la importancia de vida, porque, como dijimos ahorita, palabras mayores interpuestas por un agente mayor, imaginan, Mesías, que tiene mayores promesas, traerán una mayor condenación si se descuidan. Este principio no lo podemos olvidar, y es lo que resume prácticamente el capítulo 2, los versículos que vimos. Palabras, recuérdelo, palabras mayores interpuestas por un agente mayor
que tiene mayores promesas, traerán una mayor condenación si se descuida. ¿Sí? Muy bien, pues gracias a todos por habernos acompañado a esta charla.